Recuerden que estamos en nuestro curso de Introducción al Ministerio de Alabanza y estamos en nuestra clase número 7. Así es que vamos a comenzar recordando nuestro texto base que está en Juan 4, 23 y 24. Y dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y vamos a comenzar con nuestra reflexión de la clase pasada. Espero que la hayas hecho, que hayas hecho tu listado y hayas clasificado las canciones en las columnas como te mostramos en el ejemplo anterior y que las hayas clasificado como alabanza o adoración. Recuerda que el ritmo no es nuestra definición de alabanza y adoración. Quiero recordarte un poco acerca de esto. Alabanza y adoración no se basan en el ritmo, sino que la adoración es una plática directa tú con Dios. Es una comunicación de dos vías en donde solamente estás tú con Dios, y esta es conocida como una oración o una adoración vertical, ¿no? Entonces es una adoración vertical y siempre como es una plática con Dios, significa que puede ser una oración, y la oración es el nivel más alto de la adoración. Entonces, esto es lo que tenemos como definición de adoración, ¿no? Que es una plática con Dios, que es donde tú le estás hablando directamente a Dios, donde tú estás resaltando sus cualidades, donde tú estás diciéndole todo lo que Él es para ti, lo que Él significa para ti. Y después tenemos la alabanza. La alabanza, otra vez, no es aquella canción que es alegre, ¿no? No necesariamente, sino que la alabanza es contarle a alguien más acerca de lo que Dios es, acerca de cómo Dios es, describir sus atributos, describir acerca de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, exaltarle a Él, ¿no? Adorarle a Él, exaltarle a Él por lo que Él ha hecho. Y es una comunicación de 3 vías. ¿Por qué de 3 vías? Porque soy yo hablándole a alguien más acerca de Dios. Y esta es una comunicación o un estilo de alabanza, es horizontal, ¿no? Porque yo les estoy comunicando a alguien más lo que está haciendo Dios en mi vida. Entonces, así es como tú tuviste que haber definido o clasificado las canciones que tú elegiste. Entonces, no se trata nada más del ritmo, no se trata de hecho del ritmo, sino que simplemente se trata de cómo nosotros estamos dirigiendo nuestra alabanza o nuestra adoración. ¿Cómo estamos o qué es lo que dice la letra de las canciones? Recuerda que por eso pedimos que escribieras, que transcribieras las letras para que tú te des cuenta de qué dice la letra y ahí mismo tú te des cuenta si es una alabanza, porque es algo que yo le estoy contando a alguien más acerca de Dios, o si es una adoración que es yo solamente le estoy cantando a Dios, yo solamente le estoy diciendo a Él, mi comunicación es directa con Él, ¿ok? Entonces, después de haber dicho esto, vamos a comenzar ahora sí nuestra clase número 7 y vamos a pasar a nuestra diapositiva número 2 y para ver nuestra referencia esquemática. Así es que en esta clase vamos a abordar los temas 9 y 10. Y el tema 9 es el estudio de los instrumentos musicales. Y dice que tenemos 3 subtemas que son instrumentos de viento, de percusión y la calidad de los instrumentos. Y para el tema 10 nosotros vamos a estar viendo la alabanza que silencia al enemigo. Y aquí tenemos algunos tópicos también, que es: a través de las escrituras encontrarás 3 armas usadas por los creyentes, 4 plataformas de lanzamiento para nuestras armas, la alabanza pavimenta el camino de la victoria y libertad viene cuando alabanza es ofrecida a Dios. Así es que vamos a comenzar en la siguiente diapositiva con nuestro tema número 9. Y es el estudio de los instrumentos musicales. Y es que es evidente
por las frecuentes referencias en el Antiguo Testamento, sobre todo que la música jugaba un papel muy importante en el rol de la cultura hebrea. La tradición nos dice que Jubal, fue el inventor de la música. ¿Tú sabías esto? Y esto es importante que lo tengas bien aprendido, porque dice en Génesis 4:21, dice, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocaban arpa y flauta, de los que tocaban arpa y el órgano. Entonces, Jubal fue la persona que inventó la música, y esta es la primera mención, o la primera mención de alguien que utilizó instrumentos. Entonces dice, si él fue el padre de todos los que tocaban el arpa, significa que en otra versión dice, él fue el inventor de la música, él fue el inventor de los instrumentos, él fue el inventor de la alabanza. Todo esto otra vez fue con el fin de glorificar a Dios, de exaltar a Dios. No fue con un fin propio, con un fin que no era el correcto, sino que esto fue con el fin de alabar a Dios. Y la primera mención que nosotros vemos de la música después del diluvio fue hecha por Labán, cuando le reprocha a Jacob por haberse ido sin dejarle despedirse. Dice con canciones, con tamborín, con alegría y con danza, ¿no? Entonces ahí fue Labán cuando le reprocha otra vez a Jacob por haberse ido sin dejarle despedirse, y dice con alabanza, con alegría, con canciones, con tamborín y con arpa. Y entonces nosotros podemos ver que en Génesis 4 como en Génesis 31 nos menciona diferentes instrumentos, sobre todo en Génesis, al final en Génesis 4:21, cuando dice, y todos los que tocaban arpa, flauta, y de los que tocaban arpa y el órgano. Y aquí nos da las tres tipos de instrumentos, que son instrumentos de cuerda, de vientos y percusiones. ¿Okay? Entonces, y vamos a empezar con nuestro primer instrumento, que es el arpa, ¿no? Vamos a ir definiendo un poco acerca del arpa, para qué se usaba, cómo se tocaba, ¿no? Entonces, el arpa, conocida como lira también o quinó, este fue el primer instrumento mencionado en la Biblia, y era un instrumento hecho de madera de ciprés que contenía de 8 a 10 cuerdas. Y esto se tocaba con los dedos, ¿no? Después tenemos las liras, y dice que tenía un cuerpo con 2 brazos unidos por el travesaño. Esto es como una U, ¿no? Tenían forma de U y se unían por un travesaño, y ahí de aquí se amarraban las cuerdas, ¿no? Y las cuerdas iban del cuerpo del travesaño hacia el cuerpo de la lira, ¿no? Y dice que se tocaba con las 2 manos. Entonces la agarraban con una mano y con la otra, y aún con los dedos, ¿no? Con los dedos de las 2 manos se tocaba, se rascaba la lira. Después tenemos los cítaras, que tienen aproximadamente de 20 a 30 cuerdas extendidas a través del cuerpo, y se tocaba con púa, ¿no? Con estas que son como unas cuñas o puñitas, y en eso se tocaba. Y por último tenemos el salterio, que son como los instrumentos más mencionados en la Biblia, ¿no? Y el salterio es un tipo de arpa, el cual era pulsado con los dedos o golpeado con palos. Entonces, este podría ser conocido como instrumento de cuerda, o también como instrumento de percusión, porque era golpeado muchas veces con palos, y de hecho muchos creen que de hecho era dulcinea por su similitud física. Son muy parecidos al dulcinea, ¿no? Y si tú me dices, es que sabes que yo no conozco nada de eso, investiga un poco, ¿no? Son instrumentos que hasta la fecha en muchas agrupaciones se siguen utilizando y suenan muy bonitos. Entonces, vamos a pasar a nuestra siguiente diapositiva, donde vamos a hablar ya como tal de la clasificación de los instrumentos. Y vamos a hablar en este caso de los instrumentos de viento. ¿Okay?
y de los primeros que nosotros tenemos aquí es el sackbut o sacabuche, yo lo encontré como sacabuche, y es muy parecido al trombón, uno de los instrumentos de la orquesta de Nabucodonosor. Un tipo de trompeta, dice, con un pasador muy similar a un trombón. De hecho, tiene la forma de un pasador, nada más que con su corneta aquí y por donde le sopla, ¿no? Y ahí lo podemos ver en Daniel 3:5, que dice: cada vez que oigan el sonido de trompetas, flautas, cítaras, arpas, liras, gaitas y otros instrumentos musicales, deben arrodillarse y adorar a la estatua de oro que hizo construir el rey Nabucodonosor, ¿no? Entonces, aquí nos menciona los tipos de instrumento, y el sacabuche o el trombón o el sackbut era un instrumento utilizado para en la orquesta de Nabucodonosor. Después tenemos la gaita, que es un instrumento de lengüeta, y como el oboe o el clarinete, o instrumentos tocados o soplados a través de un agujero, como la flauta, ¿no? Las gaitas fueron las culpables, dice, de las lamentaciones o de tonos tristes, así como en algunos tonos alegres, ¿no? Sobre todo, hoy en día las gaitas son tocadas como para más un tono alegre, pero también se usa para momentos tristes, ¿no? Entonces, estos instrumentos tenían orificios para ser tocados o para los dedos, ¿no? Estilo las flautas, muy parecido a las flautas. Y después vamos, ahora sí, con la flauta. La flauta se deriva de la palabra que significa silbido o siseo. El tocar varios tipos de flauta es acompañado usualmente por un silbido, ¿no? Y eran otra vez instrumentos que eran utilizados para dar gloria a Dios, pero también que eran utilizados, en este caso, leímos también para el rey Nabucodonosor, ¿no? Estamos hablando nada más ahorita del tipo de instrumentos bíblicos que se usaban. El órgano, después tenemos, y dice que algunos en formas de pipas o posiblemente un grupo de pipas, ¿no? Y después tenemos también, bueno, tú conoces los órganos, ¿no? Sobre todo en las iglesias, yo me impresiona que en la Catedral de la Ciudad de México tienen un órgano enorme, ¿no? Y tienen acá estas como pipas que salen, y cada vez que, o sea, lo tocan se oye de manera impresionante, ¿no? Entonces imagínate en esos tiempos. Y dice que después tenemos el cuerno. El cuerno o el shofar era un instrumento largo con una boca que daba una vuelta al final, y fue la trompeta nacional de los israelíes. Era un cuerno, no sé cuántos conocen los shofares, ¿no? Y era un cuerno de animal, y dice que era tocado. Y este cuerno no necesariamente tenía o se podía dar como notas musicales. Hoy en día no se toca como notas musicales, pero sí tiene diferentes melodías en las que tú lo puedes utilizar, ¿no? Entonces nunca se utiliza así como tal para cantar una canción, no se utiliza como tal para acompañar una canción, sino que se tocaba en momentos específicos, ¿no? Y de hecho tienen diferentes formas en las que son tocados, con largura de tiempo y diferentes formas en las que son tocados para diferentes propósitos. Entonces, esos son algunos de los instrumentos que tenemos, instrumentos de viento, y quiero que me acompañes a Números 10, del 1 al 10. Dice: los levitas con frecuencia se hacían acompañar de una gran variedad de instrumentos, y aquí lo vamos a ver. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las toquen, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando toquen solo una, entonces se congregarán a ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando toquen alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando toquen tocan la alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocará para sus partidas, pero para reunir la congregación
tocarán, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y tendrán por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando salieron a la guerra, en nuestra guerra, contra el enemigo que los molestare, tocarán alarma con trompetas, y serán reconocidos o recordados por Jehová, nuestro Dios, y serán salvos de sus enemigos. Y en el día de nuestra alegría y en nuestras solemnidades y en los principios de nuestros meses tocarán las trompetas sobre nuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y les serán por memoria delante de nuestro Dios, yo Jehová su Dios. Entonces te das cuenta cómo las trompetas o cómo los cuernos o cómo los shofares eran tocados de manera en específico, eran tocados como símbolo de alarma. Entonces es importante que ahí nosotros tomemos nota de que era solamente para tiempos y propósitos específicos, ¿no? Entonces, este pasaje vemos los propósitos de la trompeta para llamar a la asamblea, para avanzar hacia la guerra, en los tiempos para ofrecer ofrenda o sacrificio. Entonces, con ese fin o con ese propósito era que eran usados estos instrumentos de viento. Josué 6, del 3 al 5, dice: cuando nosotros alabamos a Dios, cosas suceden en lo espiritual y no lo podemos ver, pero nuestras victorias son ganadas. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros alabamos a Dios, no estamos viendo lo natural, no estamos viendo nada más o no lo hacemos de manera natural, pero cosas están sucediendo de manera espiritual. Vamos con, dice, la corneta era también un instrumento que se utilizaba y probablemente era muy similar a nuestra trompeta o trompeta de nuestros días, ¿no? Entonces, hoy en día la corneta es muy similar a nuestra trompeta. Vamos con nuestro siguiente instrumento en la siguiente diapositiva, número 5, donde vamos a hablar de los instrumentos de percusión. Los instrumentos de percusión son aquellos que son tocados con un elemento extra, pueden ser palos, pueden ser la mano, pero que son golpeados más que nada, ¿no? Entonces, aquí tenemos a las campanas, y dice que se refieren 4 veces en Éxodo a las campanas de oro en el manto sacerdotal de Aarón, y dice que se usa en otro tiempo probablemente a los discos de metal puestos en las bridas de los caballos, ya sea como adorno o para reproducir un sonido tintineante, ¿no? Entonces, en las bridas son la parte que cubre el caballo, como en la moldura, como en la parte de una silla, ¿no? Pero ellos lo ponían, y en la parte de abajo las tiritas eran como barbitas quizás, y ahí ponían como poquitas campanitas, y dice que se usaba a veces como adorno y a veces nada más era para reproducir un sonido tintineante, ¿no? Después tenemos los címbalos, y los címbalos se refieren, son muy parecidas, yo investigué, son muy parecidas a las castañuelas, son como un circulito, pero son de metal, ¿ok? Entonces, dos tipos de címbalos que existían son, uno, que eran parecidas a las castañuelas, que se usaba uno en cada mano, y entonces eran golpeados como pequeños platillos de batería, pero pequeños, que habían en la palma de tu mano, y entonces tú los tomabas así y eran golpeados uno con otro. Y el otro tipo de címbalo era aquel que era igual, tenía el circulito o era como un platillo, pero tenía un palito. Y entonces tú agarrabas con una mano el palito hacia abajo y lo dejabas fijo, y con otra mano tú como si estuvieras machacando, ¿no? Hacían esto, y al hacer esto producía un sonido. Entonces, esos eran los címbalos que también utilizaban, y son muy comunes, tú vas a escuchar muchas veces, dice, alábenme con címbalo y con trompetas, con címbalo y arpa, con címbalo, y esos eran los címbalos, ¿no? Y después tenemos el pandero y tamborín, un instrumento similar que es golpeado con la mano, y tamborín tomado y golpeado con la mano de igual forma, ¿no? Fue usado como acompañamiento para cantar y bailar. Hasta la fecha lo hemos utilizado, ¿no? En algunas iglesias utilizaban el pandero y siguen cantando con el pandero como para dar ritmo.
siempre asociado con el Antiguo Testamento y es asociado mucho con el gozo y la alegría, ¿no? Este tipo de instrumento no se usa tanto, no es como muy usual en ocasiones tristes, ¿no? Como pudiera haber sido la gaita o el violín o algún otro instrumento, ¿no? Sino que el pandero y el tamborín siempre se usa con sonidos alegres y que traen gozo. Después tenemos el sistrum, y es un instrumento similar al pandero actual, pero tenía discos alrededor en un dispositivo más bien en una forma redonda. Eran igual como unos pequeños címbalos, ¿no? Eran como pequeños címbalos alrededor del pandero, ¿no? El pandero es solamente aquel que suena, que tú golpeas y suena, ¿no? Con el puro golpe suena. Pero el sistrum es aquel que es como el pandero, tiene la misma forma que el pandero, pero tiene estos arillos, tiene estos aritos que cuando tú sangoloteas el pandero, el sistrum suena también, ¿no? Entonces es muy parecido y se puede llegar a confundir y no pasa nada, ¿no? Entonces tenía discos alrededor y esa es como la diferencia nada más del pandero con el sistrum. Después vamos a nuestra siguiente diapositiva y tenemos la calidad de los instrumentos, ¿no? Y dice que la calidad de los instrumentos en Primera de Reyes 10:12 dice: y de la manera que Sándalo hizo el rey de balaustres para la casa de Jehová y para las casas reales, arpas también, salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta hoy. Madera de sándalo. Dice que con esta madera de sándalo se hicieron los instrumentos y que dice que nunca se ha visto madera hasta el día de hoy. Tanta madera y tan preciosa y con tan buena calidad. Segunda de Crónicas 9:11 dice: y de la madera de sándalo el rey hizo gradas en la casa de Jehová y en las casas reales, y arpas y salterios para los cantores. Nunca en la tierra de Judá se había visto madera semejante. Entonces, nuestros instrumentos o los instrumentos eran hechos de madera preciosa. Y esto habla de que nosotros tenemos que dar lo mejor a Dios. No solamente es que me encuentre un cacho de piedra o un cacho de madera y lo tallo y ya, no. Ellos buscaban las mejores maderas, buscaban el mejor árbol, buscaban lo mejor y con eso se dedicaban a tallar los instrumentos, lo hacían y después era con eso con lo que adoraban a Dios. Hoy en día existen diferentes materiales con los que son hechos los instrumentos y tú puedes darte cuenta de la calidad de ellos al sonar, ¿no? Algunos que son de buena calidad pues suenan mejor que otros, ¿no? Entonces nosotros siempre tenemos que procurar darle lo mejor a Dios, pero sobre todo estemos hablando no nada más de los instrumentos, sino en general nuestra alabanza. Nuestra alabanza tiene que ser lo mejor, nuestra alabanza tiene que ser un acto que realmente salga de nuestro corazón, un acto que realmente nosotros estamos ofreciéndole lo mejor a Dios. Entonces, vamos a continuar en el Salmo 150, versículos 3 al 6, y dice: alábenle con son de bocina, alábenle con salterio y arpa, alábenle con pandero y danza, alábenle con cuerdas y flautas, alábenle con címbalos resonantes, alábenle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe allá. Aleluya. Entonces, nosotros debemos de ser cuidadosos de no llegar a ser muy dependientes de los instrumentos. ¿Qué pasa en la iglesia cuando nosotros o cuando estamos en el servicio de la iglesia y de pronto los instrumentos dejan de sonar? ¿Nuestra alabanza debería parar ahí? No. Muchas veces nosotros estamos siendo dependientes de los instrumentos, así que cuando la alabanza pare o la adoración pare, nosotros no necesariamente tenemos que parar. No sé si en algunas ocasiones te ha tocado estar en un servicio
de alabanza y adoración, y de pronto estamos en un ambiente ya de adoración, ya teniendo intimidad directa con Dios, y nos dice la persona o el líder de alabanza o la persona que está al frente de la alabanza y dice, vamos a callar los instrumentos. ¿Por qué? Porque hacen con frecuencia o varias veces este tipo de acto, ¿no? De decir, vamos a calmar, vamos a callar los instrumentos. ¿Para qué? Para que tú entones tu alabanza con Dios, para que no dependamos de los instrumentos. Los instrumentos solamente son una herramienta que nos ayuda a llegar a la adoración con nuestro Dios, pero no necesariamente son necesarios para llegar a una adoración con Dios. Nos ayudan, pero no son indispensables. Sí, con ellos podemos alabar, sí, con ellos podemos adorar a nuestro Dios, pero no son la herramienta más importante hoy en día. Por eso es que Juan 4, 23 y 24 dice que lo tenemos que hacer en espíritu y en verdad. No nos dice que lo tenemos que hacer con una voz linda. No está diciendo porque Dios busca a los que cantan lindo. No está diciendo porque Dios busca a los que tocan un instrumento muy bonito y tales adoradores Él busca. No. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Entonces nosotros tenemos que ser responsables otra vez de llevar nuestra alabanza, de llevar nuestra adoración a Dios, con lo que hay en nuestro corazón. Entonces vamos a ver algunas referencias más acerca de los instrumentos que eran usados y vamos a el libro de Números 31 del 5 al 7. Dice, así fueron dados de los millares de Israel 1000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra, y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió. Y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Midán como Jehová lo había mandado y mataron a todo varón. Entonces otra vez los instrumentos los instrumentos a veces son utilizados con propósitos diferentes, ¿no? Otro más, vamos a segundo libro de Crónicas 30-21, dice, así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con gran gozo y glorificaban a Jehová todos los días, los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Entonces, aquí nosotros vemos que los instrumentos son mencionados en el Antiguo Testamento, pero no nada más eso, sino que también en el Nuevo Testamento podemos ver referencia un poco acerca de los instrumentos. Y vamos a Efesios 5:19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor con nuestros corazones. Y aquí salmos, cuando dice hablando entre ustedes con salmos, la palabra salmos aquí refiere a la palabra griega y dice que es golpear, tañer, tocar en específico un acorde con las manos de un instrumento musical. Entonces, cuando nosotros estamos cantando salmos, entonces sí se están utilizando himnos, sí se están utilizando instrumentos. ¿Okay? Santiago 5:13 dice, ¿está alguno de ustedes afligido? Haga oración. ¿Está alguno de ustedes alegre? Cante alabanza. Si cantar en esta ocasión se refiere a tocar o golpear un acorde, otra vez, tañer las cuerdas. Tañer es a rascar o tocar las cuerdas de un instrumento musical que gentilmente vibra y para celebrar alabanzas a Dios en una oración. Entonces, cuando nosotros, o en el Nuevo Testamento, también son mencionados los instrumentos. A lo mejor tú no ves que diga un arpa, una guitarra, un salterio, o cualquier otro instrumento, trompeta, pero sí vemos que sí son utilizados. ¿Por qué? Porque viene de una manera en la que las palabras son en griego y significan tocar un instrumento en específico. ¿Okay? Vamos a nuestra siguiente diapositiva con el tema, ahora vamos a entrar con el tema 10 y vamos a hablar acerca de la alabanza que silencia al enemigo.
Para esto quiero que me acompañes al Salmo 8, número 1 al 2. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. La boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Así es que vamos a ver nuestro tema 10.1. A través de las escrituras encontramos 3 armas usadas por los creyentes, y las 3 armas son poderosas, ¿no? ¿Cómo vamos a callar al enemigo? ¿O con qué alabanzas vamos a callar al enemigo? No necesariamente cantando, ¿no? Una alabanza en específico, pero sí tenemos 3 armas importantes que deberíamos de incluir en nuestra alabanza a Dios. Y número 1 es el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. En Marcos 16:17, cuando nos manda a la gran comisión, vayan y prediquen y enseñen en el nombre de Jesús. ¿Okay? Número 2, la palabra de Dios. La palabra es nuestro escudo, la palabra es nuestra espada, la palabra es lo que nosotros vamos a utilizar para defendernos. Cuando los ataques vienen, nosotros le decimos, como Jesús le dijo a Satanás, escrito está. Entonces, nosotros nos defendemos con escrito está. ¿Dónde? En su palabra. Pero ¿cómo la vamos a conocer? ¿O cómo vamos a decir escrito está? Pues leyendo la palabra. ¿Cómo voy a saber cómo hacer una especie de guerra contra el enemigo o de calmar las aguas contra el enemigo? Pues con la palabra. ¿Cómo lo voy a silenciar? Con la palabra de Dios. Y después tenemos la sangre de Jesús. La sangre del Cordero es suficiente, que nos cubre, que nos limpia, que nos guarda de toda maldad. Entonces, cualquier momento en el que puedas cantar canciones acerca de la palabra de Dios, o del nombre de Jesús, o de la sangre de Jesús, experimentarás un poder continuo como ningún otro. Entonces, es importante que nosotros, ante cualquier situación o alguna situación difícil, o creamos que estamos pasando por una situación de parte del enemigo, entonces nosotros lo silenciemos con estas 3 poderosas armas: el nombre de Jesús, la palabra de Dios y la sangre de Jesús. Así es que vamos a pasar a nuestra siguiente diapositiva con 4 plataformas de lanzamiento para nuestras armas. Ya tenemos nuestras armas, ¿no? Que son otra vez la palabra de Dios, la sangre de Jesús y el nombre de Jesús. Y ahora, ¿cómo las vamos a emplear? ¿Cómo vamos a emplear las plataformas? Las armas que ya nos dieron, pues en estas 4 plataformas: a través de la oración, a través de la prédica, a través de testificar y a través de la alabanza. Así es que vamos a Mateo 21:16, dice: y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, si nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza, ¿no? Entonces, en el Salmo 8:2, ya lo habíamos leído, aquí nos está diciendo, de la boca de los niños perfeccionaste la alabanza. Y Jesús no citó erróneamente lo que dijo David, ¿no? Sino que lo interpretó él bastante bien, ¿no? Con la boca. Nosotros, ¿cómo vamos a hacer? Testificando, con la boca, con alabanza, perfeccionaste a los niños, ¿no? Nuestro poder al lidiar con el enemigo está en nuestra boca. La fuerza ordenada de Dios que entra en vigor en nuestro nombre sucede cuando nos movemos en alabanza. La alabanza es la fuerza ordenada por Dios. La alabanza es algo muy interesante, que las armas espirituales son lanzadas a través de nuestra boca. Nuestra boca otra vez tiene poder. ¿Ok? Entonces, Apocalipsis 16:1 dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Entonces, la boca tiene poder. La boca es para bendecir o para maldecir. La boca nos va a dar poder. Entonces, la boca puede lanzar las armas del enemigo y la boca puede lanzar las armas de Dios. ¿Qué armas vamos a lanzar? Así es que, ¿qué sucede cuando nosotros alabamos?
Pues número 1, se silencia el enemigo. Número 2, nuestra mente no puede ser invadida con los pensamientos del diablo. Y número 3, las bocas no pueden ser contaminadas con las palabras del enemigo. Y podemos ver que la boca es importante. ¿En dónde? En Lucas 1:13 y del 19 al 20, ahí vemos la historia de Zacarías, de cuando quedó mudo a causa de su incredulidad. Y esto le causó, la importancia es que no podía testificar el poder del mensaje, de la visión que Dios le había dado. Entonces, es importante nuestra boca, ¿no? ¿Para qué? Para predicar, para la oración, para testificar y para dar alabanza a nuestro Dios. Y fíjate lo que dice Isaías 61, 1 y 3, dice: el Espíritu de Jehová, del Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de vergüenza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu de angustiado, y serán llamados árboles de justicia, para el plantío de Jehová, para gloria suya. Entonces, aunque Dios ya ha provisto estas tres cosas, o ha provisto tres cosas importantes, no todos los cristianos toman ventaja de esto. Número 1, proveyó la gloria. Dice, les da gloria, que significa belleza, en lugar de cenizas. Después dice, aceite de gozo en lugar de luto. Alabanzas para el espíritu pesado. Entonces, Dios no va a hacer que tú le alabes. Dios no va a hacer que tú le cantes a fuerzas. Tú tienes que hacer conciencia y decidir hacerlo. Entonces, Dios no va a venir a mover nuestra boca para que nosotros le cantemos. Dios no va a venir a mover nuestra lengua para que tú le estés exaltando a nuestro Dios. Vamos a nuestra siguiente diapositiva con el siguiente título: la alabanza pavimenta el camino de la victoria. Y victoria es la consecuencia de la derrota del enemigo. Así es como se define: victoria es la consecuencia de la derrota del enemigo, mientras que el triunfo es una celebración de la victoria que ya ganamos. ¿Okay? Entonces, victoria es la consecuencia de que derrotaste al enemigo, pero el triunfo es la celebración de la victoria. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principales y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando. Estamos hablando de Jesús. Dice 2 Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Entonces, la palabra en griego usada en estos dos versos significa celebrar triunfadamente. Y la historia nos dice que el triunfo fue el más alto honor dado que se podía ser otorgado a cualquier éxito que tuviera un general romano. Y el éxito en la batalla era de forma excepcional y puede resultar en si el Senado romano votó otorgando el triunfo. En general es puesto en una carroza especial triunfal jalada por 2 caballos y era dirigida a través de las calles de Roma. Detrás de la carroza se llevaban las evidencias de la victoria de los generales, mostrando al enemigo vencido, despojado de todo poder. Entonces, imagínate tú, o puedes imaginarte, puedes ver esta imagen de Jesús con el enemigo, de cómo iba Jesús. Dice que el triunfo, otra vez, el triunfo es celebrar la victoria, ¿no? Entonces, dice que antes se utilizaba que los que ganaban, entonces se subían a su carroza y traían arrastrando al enemigo. Entonces, imagínate a Jesús subido en esa carroza, mostrando la victoria que ya había derrotado al enemigo, que ya lo derrotó, y que encima de eso era exhibido
el enemigo. Entonces, esa es la victoria que nosotros tenemos, ese es el poder que nosotros tenemos. Salmo 50, 23 dice: el que santifica la alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré salvación de Dios. Y dice, vamos a Jonás 2 del 1 al 9, dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: invoqué mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Y en medio de los mares, y me rodeó la corriente, y todas tus ofrendas, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu mano, tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodearme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, y las salvaciones de Jehová. Entonces Jonás ofreció acción de gracias a Dios. Y es interesante que la victoria no vino cuando Jonás sacrificó a Dios, sino hasta que fue con una voz de agradecimiento. Entonces nosotros tenemos una voz de agradecimiento. Vamos a nuestro siguiente tema, que es: libertad viene cuando alabanza es ofrecida a Dios. Y entonces dice, este tipo de alabanza debe ser sacrificio, algo anormal que debemos hacer delante de los ojos de muchos. Cuando las cosas van bien, entonces no es sacrificio. Entonces, nosotros tenemos que hacer algo anormal, dice, para que sea un sacrificio. Salmo 61, 8 dice: así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Salmos 34, 1 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Sabes por qué dice continuo? Porque hemos estado leyendo muchas veces este salmo, porque dice que de continuo, y dice que nosotros debemos de estar continuamente, y hay veces que nos vamos a tener que sacrificar para llevar a cabo su alabanza. ¿Okay? Dice Salmos 35, 28: y mi lengua hablará de tu justicia y tu alabanza todo el día. Entonces, alabando a Dios no es un servicio, sino es un estilo de vida. No nada más los domingos estamos para alabar a nuestro Dios, sino que es un estilo de vida. Nosotros no tenemos un servicio de alabanza hasta que tengamos adoradores. No vamos a ir nada más a la iglesia para alabar y solamente decir que ahí alabe a Dios. No, todo el tiempo nosotros tenemos que hacer un servicio de alabanza, un servicio que le dé gloria a nuestro Dios, que esté exaltando las cualidades, atributos que Él representa. Y vamos a nuestra última diapositiva para abundar un poco en la reflexión. Y dice la reflexión: como has estado haciendo la clasificación de las canciones, ahora completa el mismo ejercicio con 20 canciones. Recuerden que ustedes estuvieron haciendo sus reflexiones, haciendo una lista de las canciones, de 5 canciones, y después les pedimos más y fuimos añadiendo canciones, donde nos hablaran o que ustedes las clasificaran, número 1, con el nombre, el título de la canción, la letra de la canción, con el link, si tenías el link de la canción, ¿no? Y después teníamos que clasificarla en un rubro, y por último decir si era o no era alabanza o adoración, ¿no? Entonces, un ejemplo, yo les quiero dar nada más para que abramos el panorama y entendamos mejor cómo vamos a clasificar las alabanzas. Y número 1 dijimos que, o los 3 rubros en los que ellos se clasifican, es a Él. Cuando nos referimos a Él, es la expresión de lo que Dios representa para mí.
¿Qué es lo que Dios representa para mí? Y aquí es solamente en este rubro, solamente son adoraciones, porque es hablar con Él, le estoy diciendo a Él lo que Él es, estoy magnificando lo que Él es, le estoy diciendo a Él sus atributos, le estoy diciendo a Él lo que Él significa para mí. Por eso es que solamente este rubro significa o que son adoraciones, ¿no? Y un ejemplo de esto es la canción de Tu Espíritu está aquí, ¿ok? Entonces tú puedes buscarla y es de Marcos Brunet y habla acerca de Él, una intimidad tú con Él, una intimidad tú con Dios, que solamente estás describiendo lo que Él es, solamente estás describiendo lo que Él ha hecho en tu vida, solamente estás describiendo lo que Él significa para ti en tu vida. Entonces, otra vez, cuando hablamos en esta comunicación de dos vías, es una adoración. Después tenemos el rubro de acerca de Él. Y en esta nosotros vamos a resaltar las cualidades, características, atributos y obras que Él hace, pero otra vez es acerca de Él. Ya es como que yo le voy a platicar a alguien más o es resaltar las cualidades de lo que Él hace. Y aquí sí puede haber alabanza y adoración, porque ya sea que yo estoy platicándole a alguien más acerca de lo que Él es, y eso es una alabanza, o le estoy contando o estoy hablando acerca de lo que Él es, ¿no? Pero directamente con Él. ¿Cómo es un ejemplo de estas dos cosas? La de Dios ha sido bueno, la canción que muchos conocemos de Marcos Witt, que dice Dios ha sido bueno. Yo no soy cantante, ¿no? Nada más es un ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno es Dios, ¿no? ¿Es bueno Dios? Sí, pero se lo estoy diciendo a Él, no directamente. A Él estoy hablando, le estoy diciendo, a la gente es a la que le estoy diciendo, Dios ha sido bueno. ¿Por qué? Porque si le estuviera diciendo a Él directamente, entonces sería, Dios, tú has sido bueno conmigo, tú, y yo me estoy refiriendo a Él, ¿no? Pero yo les estoy diciendo a las demás personas, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Entonces, ahí nosotros estamos entonando una alabanza, porque le estoy contando a alguien más. Y tenemos la canción o como ejemplo de la canción Con manos hacia el cielo, ¿ok? Vamos a cantar, con manos hacia el cielo vamos a celebrar, con manos hacia el cielo, de que tú eres bueno, de que tú eres santo, de que tú eres digno, ¿no? Y entonces esta es una adoración. Esta es una adoración porque yo le estoy cantando directamente a Él. Con manos hacia el cielo, yo te voy a cantar. Con manos hacia el cielo, yo voy a celebrarte. Con manos hacia el cielo, voy a cantar que tú eres santo, que tú eres digno, ¿no? Y por último, tenemos la relación o el rubro de la relación con Él. Y aquí no se destacan cualidades de Dios ni lo que Él es para mí, sino que en este rubro se trata de el trato que tenemos con Él, de mi relación con Él, de cómo Él me habla, de lo que yo soy para Él y de lo que Él es para mí. Entonces, y aquí tenemos el ejemplo de Yo soy tu niña de Jesús Adriano Romero, ¿no? Que dice, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, ¿no? Y aquí yo le estoy cantando a Él. Yo le estoy expresando a Él que yo soy su niña, yo soy tu niña, no le estoy diciendo a nadie más, yo soy tu niña, la niña de tus ojos. Entonces significa que es una adoración, porque es una plática entre tú y Dios. Y tenemos el otro ejemplo de la canción que es Eres libre, ¿no? Y entonces este es el ejemplo de una alabanza, porque le estoy hablando a otros acerca de lo que yo estoy con Él, ¿no? Y que dice, ven a lugares abiertos, tú eres libre, danza ahora, eres libre, ¿no? Y entonces es acerca de que ¿quién me hizo libre? ¿Cuál es el trato que yo tengo con Él? Que hay libertad, ¿no? Y entonces ese es el trato que yo le estoy explicando a alguien más. Y hasta en esta canción estoy invitando a alguien más que se sienta con ese o que entre en ese trato con Dios, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos básicos de cómo clasificamos nuestra alabanza. ¿Cómo vamos a clasificar, las canciones de acuerdo a si pertenecen al rubro de
acerca de él o en relación con él, y definir si son alabanzas o adoración. Y ya quedamos que en a él, en específico en el rubro de a él, todas deben de ser o todas son adoración. ¿Estamos bien? Entonces, hasta aquí terminamos nuestra clase el día de hoy y nos vemos en nuestra siguiente clase.